Buenos días compañeros y tutor, mi nombre es Germán Garzón Rodríguez, pertenezco al programa de Ingeniería Multimedia, Grupo 56. En esta oportunidad desarrollaremos y explicaremos las características del modelo OSI. El modelo OSI, como sus siglas lo indican, es Open System Interconnect, es un sistema abierto de interconexión que fue creado a raíz de la necesidad de poder comunicar eh, dos, eh, dos ordenadores. Para la época de los 80 habían dos grandes industrias de computación que era IBM y Microsoft, pero tuvieron inconvenientes al tratar de conectar estas dos marcas. Por tal motivo, buscaron la manera de estandarizar esta conexión, creando así el modelo OSI por medio de la ISO, que es un sistema internacional de estandarización. El modelo OSI cuenta con 7 capas en las cuales se desarrolla cada una de las funciones para poder transmitir cualquier información. Este modelo funciona desde la parte de arriba, desde la última capa, que es la capa de aplicación, donde el emisor va a generar su mensaje, hasta la capa física, que es donde se va a transmitir el mensaje para que así llegue al receptor. El receptor se utilizará esta capa en sentido contrario, desde la capa física hasta la capa de aplicación. Para empezar, empezaremos con la capa física. En la primera capa no se procesan datos. De esta manera encontramos las características físicas del hardware, como es el largo, el tipo de cable, si es el tipo de cruzado del cable, largo máximo de la red que se va a utilizar, que en este caso se puede máximo 100 metros. Para una distancia mayor hay que colocar otro switch o router, el tipo de corriente que se va a manejar, la capacidad de onda y frecuencia y potencia al emitir y recibir datos. En esta última característica podemos encontrar un ejemplo claro en las redes de datos de telefonía celular o internet en la casa, donde pues nos dan una capacidad de descarga, una capacidad de carga de datos, ¿no? De 3, 5, 10, 15 megas, 30 megas, hasta fibra óptica que son 100 megas. Esta es la parte física. También encontramos los conectores, que en este caso se maneja este tipo de conector estándar, por eso es que cualquier computador, independientemente de la marca, se puede conectar a una red Ethernet o una red Wi-Fi. La segunda capa que tenemos es la capa de enlace de datos. En la capa de enlace de datos, la que se encarga de verificar que los datos lleguen bien y completos. Realiza el direccionamiento físico. ¿Qué es esto? Que él crea un IP para cada ordenador donde le va a permitir recibir datos. Si él no crea esta dirección, no va a tener el direccionamiento dentro de la red. Adicionalmente, crea permisos para el PC para acceder a la red. Dentro de esta capa hay dos subcapas, que son el LLC, Logical Link Control, que convierte la electricidad en bits, en unos y ceros. Lo que quiere decir que, por ejemplo, nosotros enviamos un mensaje de texto, él pasa a través de las otras capas hasta que llega a la capa de enlace, y aquí convierte el mensaje lo convierte en unos y ceros, que son frecuencias de corriente para poder llegar al receptor. Y la segunda subcapa es el MAC, que es control de acceso al medio, que es más o menos lo que hablábamos de una dirección IP para cada computador para poder enlazarse dentro de la red. Las características son significado de los bits, tamaño de los paquetes, envío de los paquetes donde corresponde, detección de errores, MAC address, y CSMACD, que es Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, que es una forma de detectar cualquier error en el mensaje, donde él, al momento de formar los paquetes de datos, verifica si están completos, si hay que hacerlos más pequeños dependiendo de la capacidad de cada red. Bueno, estas son mis dos capas. Mis compañeros continuarán con las otras capas que conforman el modelo OSI. Muchas gracias.
Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Sebastián Mena Pereira y hoy vengo a hacer la presentación de capa de red. Bueno, esta capa se encarga de la identificación del enrutamiento entre dos o más redes conectadas. Este nivel hará que los datos puedan llegar desde el transmisor al receptor, siendo capaz de hacer las conmutaciones y encaminamientos necesarios para que el mensaje llegue. Debido a esto es necesario que esta capa conozca la topología de la red en la que opera. Las unidades de información de esta capa se denominan paquetes, entre otras funciones: técnicas de comunicación, encaminamiento o enrutamiento, gestión de prioridades, control de gestión, tarificación, interconexión de redes y direccionamiento. Bueno, lo que podemos concluir es que la capa de red es como la que ayuda a que todas las otras capas se conecten entre sí, ya que ella es como el conductor, por así decirlo, ya la que permite que todas las capas se puedan entrelazar entre sí. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Laura Sofía García Vargas, estudiante de Ingeniería Multimedia. Mi grupo colaborativo es 213016-56 y en esta ocasión vengo a hablar sobre la capa de transporte. La capa de transporte es la que nos garantiza que los mensajes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas de duplicaciones. Esta libera los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre ellos y sus pares. ¿Qué nos proporciona la capa de transporte? La capa de transporte nos proporciona la confirmación de los mensajes. Esta hace que los mensajes se entreguen de manera confiable de extremo a extremo, con confirmación. Nos proporciona el control de tráfico de mensajes. En esta indica a la estación de transmisión de manera que dé marcha atrás cuando no haya ningún buffer de mensaje disponible. Nos multiplexa acción de sesión. Esta multiplexa varias secuencias de mensajes o sesiones en un vínculo lógico y realiza un seguimiento que dé mensajes pertenecientes a qué sesiones. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Farid Orlando Ortiz Bernal y el día de hoy estaré hablando sobre la capa de sesión. Como su propio nombre lo intuye, esta capa se encarga de la representación de la información transmitida, asegurará que los datos que nos llegan a los usuarios sean entendibles a pesar de los distintos protocolos utilizados, tanto en un receptor como en un transmisor. De esta forma se asegurará que una vez establecida la conexión, ésta se mantenga hasta que finalice la transmisión. La capa de sesión establece, administra y finaliza las sesiones entre los hosts que se están comunicando. En ella se incluyen los mecanismos especiales de gestión y control que regulan el establecimiento de la conexión, su mantenimiento y su interrupción. De igual forma, se encargará del mapeo de la dirección de sesión que introduce el usuario para pasarlas a direcciones de transporte con las que trabajan los niveles inferiores. La capa de sesión se podría caracterizar en sincronización, intercambio de datos, administración del diálogo. Sincroniza el diálogo entre las capas de presentación de los hosts y administra su intercambio de datos. Coordina el intercambio de información entre diferentes sistemas de forma transparente para el usuario. Esto lo hace mediante diálogos. Si se desea recordar la capa 5 en la menor cantidad de palabras posibles, piensa en diálogos y conversaciones. Buenas, mi nombre es María Fernanda Madrid, soy estudiante de Ingeniería Multimedia de la Universidad UNAM. En este desarrollo de esta actividad vamos a ver las capas de varias presentaciones. Como he dicho, entre varios de mis compañeros hemos trabajado para ver las capas de todo lo que se ha desarrollado del modelo OSI. A mí me correspondió la capa
capa de presentación y la capa de aplicación. Vamos a ver en la capa de presentación cuál vamos a desarrollar, qué se proyecta en qué se presenta en la capa de presentación. Es algo que tiene como función de encargarse de formato que va a mostrar la información. Prácticamente lo que la presentación, la capa de negocio, lo que produce en la capa de datos, es el servidor de la base de datos de todo lo que se obtiene en la presentación cuando el cliente está dentro del navegador. Traduciendo a la aplicación de formato de red o así viceversa. Dentro de esa, la capa de presentación tiene el formateo de datos, presenta el cifrado de datos, la compresión de datos, aplica los procesos criptográficos, definir la estructura de transmitir, formalizar la representación de datos, todo eso hace la presentación de todo lo que se tiene, más que todo en la conservación de los datos que se presenta dentro de cada información, cómo se transfiere un archivo, el tamaño del archivo, el algoritmo, los patrones, todo lo que se reemplaza en un token, en algo de toda la información que se da a conocer de varios intercambios de información que se viene aplicando de la estructura en transmitir toda la información. Esto es lo que significa la etapa de presentación. Seguimos, también me tocó la capa de aplicación. La capa de aplicación, el nivel de aplicación o esa capa es el séptimo del nivel de modelo de OSIS y pues ofrece las aplicaciones, la posibilidad de acceder a los servicios de todas las capas. O sea, prácticamente son las que utilizan intercambio de todos los datos como correo, gestión de la base de datos o protocolo de transferencia de los archivos. Por ejemplo, un usuario nos manda una petición, pero hay que seguir la página en HTML que no lee directamente el código de HTML o XML, sino que chateamos con el mensajero instantáneo. O sea, no es necesario que se codifique. En eso se utilizan varios servicios de nombre, de dominios, se utiliza el IP de las direcciones de Internet. En esta también encontramos los protocolos VoLTE de producción de red que se obtiene la información en el IP. También se utiliza asignar la dirección del IP que nos ayuda también dónde viene cada IP. Las transferencias de archivos, las transferencias de los correos, protocolo de la oficina de los correos, todo eso, los mensajes instantáneos que produce el correo, todo eso hacia la capa de aplicación, cómo se maneja y todo. Aquí en esto es necesario donde vemos cómo el internet, en la IP, el internet con la LAN o otras LAN que se desarrolla con el internet y todo lo que demuestra. Esto es todo lo que me corresponde a la capa de aplicación. Que tenga un buen día.